Llegó el tiempo de los milagros. De la cuenta de atrás, cumplida la victoria. ¡Un sorpresa! Fuertes aplausos, Señor. Por tanto eres. Fuerte aplauso al Señor, hermanos y hermanas. Siéntese un momento, por favor. Queremos dar la gloria y la honra al Señor que nos permite hoy venir nuevamente a compartir con ustedes los dones, los regalos que el Señor nos ha dado. Y vamos a entrar en un segundo momento que es la escucha de la palabra de Dios. Porque un día Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente el Señor tiene palabra de vida eterna. Los que fueron a misa en este día, levanten la mano, quiero ver. Nadie por misa, bueno, uno y el otro. La palabra de Dios nos hablaba acerca de la verdad. La verdad, San Juan, San Juan a la comunidad le escribía y les decía que había que vivir en la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. La verdad es el Señor. La verdad está contenida en la palabra de Dios, y nosotros tenemos un magisterio de la iglesia. Tenemos un magisterio, ¿verdad?, que guarda esa palabra, que cuida esa palabra, que nos ayuda a saber interpretar esa palabra. Esta noche vamos a recordar esa palabra de Pedro cuando la crisis allá en Galilea, capítulo 6 de San Juan. Los judíos comenzaron a murmurar, siguieron criticando y se fueron. Murmuraron, criticaron y se fueron, porque no entendieron las palabras de Jesús. Aquello que decía, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No lo entendieron, por eso se fueron. Y Jesús, cuando se queda con sus discípulos, les dice, y ustedes no se van a marchar. Pedro toma la palabra. Pedro representa, ¿verdad?, el magisterio, la jerarquía, la fe de la iglesia. Y dice, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos y hermanas, todo el mundo habla hoy en día. En mi país ya vamos a entrar en las elecciones. Todo el mundo habla. Dice cosas bien bonitas, casi bíblicas, casi mesiánicas, pero son palabras, son promesas que se las lleva el viento. Solo Cristo tiene palabra de vida eterna. Solo Cristo cumple las promesas. Solo el Señor no nos va a engañar. Solo el Señor es fiel a aquello que nos ha prometido. Vamos esta noche a recordar esas palabras de Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, bendito sea. Dice, ¿a quién iré? ¿A quién iré? En necesidad. ¿A quién iré? ¿A quién iré? En busca de paz. ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú? Jesús, Jesús, Cristo, ¿a dónde más podría vivir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, solo tú tienes palabras de amor. Camino
puede existir. Solo tú tienes palabras. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Sí, Señor. ¿A dónde vas conmigo? Sí, Jesús. Señor, ¿a quién más vamos a ir? Cuando nos han engañado, cuando se han aprovechado de nosotros, cuando nos hicieron promesas que no se cumplieron. Señor, ¿en quién más vamos a creer? Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías: bendito el hombre que confía en el Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor. Hermanos y hermanas, solamente en el Señor hay que poner toda nuestra confianza. Porque Él es el amigo que no falla, porque al confiar en Él seremos como el árbol plantado al borde de la sequía. Siempre estaremos verdes, siempre daremos frutos. Señor, esta noche queremos poner la confianza en ti, en tu palabra bendita y poderosa, en tu presencia sacramental en la Eucaristía. Gracias, Jesús, por todos estos hermanos que han venido aquí a alimentarse de tu palabra bendita, de tu palabra poderosa. Señor, te pedimos por los enfermos, por aquellos que han venido más necesitados, por aquellos que se sienten solos, vacíos, tristes. Aquí está el Señor que hoy les va a hablar a través de su palabra. El Señor ha preparado un mensaje para ti. El Señor tiene una palabra para ti, hermano, hermana, porque el Señor siempre llama para algo. Gracias, Jesús, porque nos has dejado tu palabra. Danos oídos de discípulos. Señor, haznos dóciles a tu palabra, que como María la acojamos, la recibamos y la llevemos a la práctica. Bendito sea. Dice: ¿a quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, nuestro lugar puede existir. Solamente tú, Señor, solo tú, Jesús. Solo tú tienes palabras de amor. Camino el Padre y verdad. Gloria a Dios. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Gloria a Dios, alabado sea Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos y hermanas, levanten la mano los que tienen a Cristo en su corazón. A ver, alabado sea Jesús. Denle un aplauso al Señor. Y antes de comenzar la enseñanza, quiero contarles una historia. Pongan atención. Resulta que allá en mi país, hace algunos años tenían la mala costumbre de que cuando alguien entraba a la universidad el primer año siempre les hacían bromas pesadas. Y resulta que un joven entró a la universidad y entonces le hicieron una broma bastante pesada. Una noche lo pintaron de rojo como que si fuera el diablo. Le pusieron unos cachos, le pusieron una cola, le pusieron un tridente en la mano y lo vendaron. Y lo subieron a un camión y lo llevaron a la montaña y a las 12 de la noche
lo dejaron allá en medio de la montaña. Aquel pobre muchacho que iba todo vestido de diablo, pues desorientado, no sabía dónde estaba, comenzó a buscar ayuda y a lo lejos vio una luz y comenzó a caminar hacia la luz, buscando la luz. Y cuando se iba acercando, se dio cuenta que era una iglesita católica y había un grupo de hermanos que estaban en una vigilia, que estaban como una actividad como esta. Y entonces aquel hermano comenzó a acercarse, ¿verdad? Y la gente muy animada, y alabaré, y este gozo no va a pasar. Y llegó a la puerta de la iglesia y les dijo, buenas noches. Y toda la gente volteó a ver, y cuando vieron, el diablo. Sale corriendo toda la gente, de verdad, y solamente una señora que estaba delante, un poco gordita, estaba bien dormida. Y roncaba como si estaban cocinando tamales, ¿verdad? Y que dale, que roncaba. Y el muchacho se acerca y le dice, señora, y la señora que no despertaba, estaba bien dormida. Señora, y de repente la señora abre los ojos, hermano. Imagínense el diablo. Y entonces la señora le dice, señor diablo, no me vaya a hacer nada. Yo siempre he ido a las vigilias, yo siempre he ido a los eventos, yo siempre he ido a la misa, a los retiros, pero en mi corazón usted siempre ha estado, le digo. Hermanos y hermanas, ojalá que no vaya a estar el cachudo en nuestro corazón, ojalá que esté Cristo Jesús, amén. Para que esta noche sea de mucha bendición, hermanos y hermanas. No solamente hay que estar de cuerpo, sino que hay que estar de espíritu en nuestra vida. Y en esta noche vamos a tener una enseñanza centrada en la figura de uno de los personajes más importantes de la Sagrada Escritura. Vamos a centrarnos en la figura de uno de los grandes personajes de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios a lo largo de los dos testamentos nos dice que hay hombres y mujeres que hicieron el bien. Hay hombres y mujeres que hicieron el bien. En el Antiguo Testamento encontramos a Moisés, cuánta enseñanza, a Abraham, cuánta enseñanza, el padre de la fe, cuánta enseñanza de los profetas, cuánta enseñanza de los patriarcas, cuánta enseñanza de los jueces y de las juezas también. Cuánta enseñanza podemos encontrar de esos personajes de la Biblia, de esos personajes del Antiguo Testamento. El padre Hugo Estrada tiene un libro que se llama precisamente así, Los personajes de la Biblia. Y no digamos también en el Nuevo Testamento, hay tantos hombres y mujeres de los cuales también nosotros podemos predicar. Hermanos y hermanas, pero entre todos los personajes hay alguien que es como el personaje o la personaje que más se acercó a la persona de Jesús, y es la Santísima Virgen María. Y no estamos inventando el nombre. La palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 27 nos dice, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. La virgen se llamaba María, palabra del Señor. Nos dice el Evangelio, ¿verdad?, que el ángel fue enviado a una joven que era virgen. ¿Y cómo se llamaba la virgen? Se llamaba María. Por lo tanto, no estamos inventando nada, simplemente estamos leyendo la palabra de Dios, que el ángel fue enviado a una ciudad, a una virgen que se llamaba María, y en dos ocasiones nos dice que era virgen y que se llamaba María. Por lo tanto, es así como nosotros la llamamos Virgen María. No es invento de los papas, no es invento de algún obispo, no es invento de algún católico, ¿verdad?, que decidió llamarla Virgen María. No, lo dice la palabra de Dios, lo dice la Sagrada Escritura. En el Evangelio de San Lucas, y a los dos primeros capítulos del Evangelio de San Lucas se le conoce como el Evangelio de María, porque ahí narra acontecimientos
que solamente María pudo haber presenciado. La anunciación solo María, la huida de Egipto bien José, pero ya había fallecido. El nacimiento solo María, solo la madre sabe cómo fue que nació el hijo. Por lo tanto, a los 2 primeros capítulos de San Lucas se le conoce como el Evangelio de María. Y antes de entrar en la enseñanza de ver a María como modelo, quiero dejar bien claro que nosotros cristianos católicos no adoramos a María. Que nosotros cristianos católicos siempre hemos predicado que la salvación viene de Cristo Jesús, que solamente Cristo nos salva, pero damos un lugar muy propio, un lugar especial a la persona de la Santísima Virgen María. Y quiero aclarar los 3 tipos de culto que nosotros damos en nuestra iglesia cristiana católica. Y esto que le voy a decir quizá le aclare a usted algunas confusiones, algunas dudas que pueda tener acerca de la figura de María. En la iglesia se nos dice que solamente a Dios adoramos. Amén. A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y ese culto que nosotros le rendimos a Dios se llama latría. El culto de la trilla, por lo tanto, es una total adoración a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Luego tenemos en la iglesia el recuerdo de los santos, que fueron hombres y mujeres como usted y como yo, de carne y hueso, que vivieron el Evangelio. Ese recuerdo, esa memoria, nosotros la llamamos en la iglesia el culto de Dulía, que es una veneración. Como toda sociedad tiene hombres y mujeres, los próceres, hombres y mujeres ilustres, también en la iglesia tenemos hombres y mujeres que los recordamos porque vivieron el Evangelio y los llamamos santos. Y le rendimos ese culto de Dulía, una veneración especial, un recuerdo, los admiramos y también los veneramos. Y entre el culto que le damos a Dios de latría y el culto que le damos a los santos de Dulía, hay un culto especial que damos a la figura de María, que es hiperdulía. La palabra hiper significa mayor, más grande. Y el culto que le damos a María está por debajo del culto que le damos a Dios, pero por encima del recuerdo de los santos. Se llama hiperdulía. Y estos conceptos nos ayudan a tener bien claro, hermanos y hermanas, y de igual forma a saber nosotros justificar, defender o sobre todo dar razón de la fe en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, pero también la figura de la Santísima Virgen María. Y en esta noche vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Y es que hay tanta enseñanza acerca de María. Yo solamente voy a detenerme en un par de versículos del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, vamos a ver, versículo 46. Cuando va a llegar María a la casa de Isabel, su prima, después de que María quedó, verdad, llena del Espíritu Santo, y su corazón y su vientre fue fecundado por el Espíritu Santo. Que hizo María? Tomó la decisión de ir a las montañas de Judea. Hermanos y hermanas, hay una distancia de varios kilómetros. Son varios kilómetros que hay desde Nazaret hasta las montañas de Judea. No recuerdo en este momento, serán 50, sino 60 kilómetros. Y María va a tomar la decisión de ir a visitar a su prima Isabel. Va a atravesar el desierto con todos los peligros, va a atravesar el desierto con el sol que calcina en el día y el frío, verdad, que entumece los huesos en la noche. María va a tomar esa decisión. María va a ir a visitar a su prima Isabel. María va a llevar la presencia de Jesús, verdad, en su vientre y en su corazón. Y cuando llega allá, va a proclamar
uno de los cánticos más hermosos, hermanos y hermanas, que nosotros lo conocemos como el Magnífica. Y en el versículo 46 y en el versículo 47 y 48, fíjese usted, solamente voy a tomar 3 versículos. Cuando María llega allá, Isabel, todo el discurso, la alegría y el gozo, y entonces María va a decir, dice la palabra de Dios, María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, en esos 3 versículos yo voy a centrar mi enseñanza. En esos 3 versículos del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas voy a centrar mi enseñanza, porque en cada uno de esos versículos encontramos una virtud, encontramos una cualidad de María que también nos debe ayudar a nosotros. Si se nos dice que tengamos una fe como la de Abraham, si se nos dice que aprendamos a confiar como Abraham, si se nos dice, verdad, que tengamos el carácter de Moisés, la entrega, la valentía de Josué, con cuánta mayor razón debemos encontrar en la Santísima Virgen María una enseñanza para nuestra vida cristiana. Primer versículo, versículo 46, dice la palabra, proclama mi alma la grandeza del Señor. Lo primero, hermanos y hermanas, que hace la Santísima Virgen María es proclamar. María es la mujer que proclama. María es la mujer que da a conocer. ¿Y por qué María proclama? ¿Y por qué María da a conocer? ¿Sabe por qué? Porque lleva en su vientre y en su corazón la presencia de Jesús. Porque María, antes de recibir a Jesús en su vientre, lo va a recibir en su corazón a través de la fe. El primer lugar donde llega Jesús es en el corazón de María, a través de la fe. Cuando María dice sí, cuando María se abre al proyecto de Dios, cuando María decide ser instrumento y medio para que la salvación, para que Cristo Jesús venga a este mundo, María va a recibirlo en su corazón. Hermanos y hermanas, y eso es precisamente lo que nosotros debemos vivir en estos días, en estos últimos años, en este llamado que se nos ha hecho a la nueva evangelización. El cristiano es precisamente aquel que le ha abierto su corazón a Jesús. El cristiano es aquel o es aquella donde Jesús ha entrado, aquel que tiene en sus labios y en su corazón la presencia de Jesús. Eso es precisamente, hermanos y hermanas, tener a Jesús en nuestras vidas. Es importante darnos cuenta que hay que dar un paso de ser religiosos a ser verdaderos cristianos. Religiosos son aquellos que cumplen, religiosos son aquellos, verdad, que domingo a domingo ya está en misa, bendito sea Jesús, comulgan, confiesan, pero los verdaderos cristianos son aquellos que han tenido un encuentro con Jesús, como dijo su santidad San Juan Pablo II, de ojos abiertos y de corazón palpitante. Hermanos y hermanas, ese es el paso que nosotros debemos dar hoy en nuestra iglesia, de ser religiosos a ser verdaderos cristianos, de pasar de la costumbre a la convicción de ser verdaderos cristianos. Y en lo que María de verdad va a hacer, María llevaba a Cristo en su corazón. María estaba llena de la presencia del Señor. El corazón y el vientre de María habían sido fecundados con el poder del Espíritu Santo. Y María no se queda quieta. Y María no se queda sentada. Y María, ¿verdad? Hay lugares donde cuando
va a tener un bebé, se le llama baby shower, ¿verdad? Hacen una fiesta y le llevan regalos. María no hizo un baby shower. María no se quedó sentada en una mecedora. Dice la palabra que María, embarazada, va a correr presurosa. Es la prisa de San Lucas, es la prisa de Zaqueo que se baja del árbol, es la prisa que Cristo tiene de ser anunciado en este mundo. Hermanos y hermanas, el que tiene a Cristo en su corazón no se puede quedar sentado. No se puede quedar encerrado en la iglesia y repicar las campanas para que la gente entre. Hoy, hermanos y hermanas, la gente ya no escucha las campanas. La gente ya no oye las campanas. La gente tiene el televisor encendido, la gente tiene el equipo de sonido, la gente está con su celular, la gente está con sus audífonos, la gente ya no escucha las campanas. Ahora, igual que María, necesitamos salir, necesitamos correr, necesitamos anunciar, necesitamos proclamar la grandeza del Señor. Cuánta enseñanza nos da esta mujer, cuánta enseñanza nos da María, para que también nosotros proclamemos, hermanos y hermanas. Decía su santidad el Papa Francisco que la iglesia, las puertas de la iglesia están abiertas para que entren los que quieran, pero también para que salgamos los que estamos adentro a evangelizar, a llevar mensaje y a proclamar la grandeza del Señor. No nos vamos a predicar nosotros mismos, no vamos a predicar una estructura, vamos a predicar al Señor, vamos a llevar al Señor. María está plenamente convencida de que Elizabeth, su prima Isabel, necesita de la presencia de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, esa es la primera enseñanza que encontramos en este versículo. María, la mujer que anuncia. María, la mujer que proclama. Y este testimonio nosotros podemos darlo con la palabra. Y alabado sea Jesús por aquellos que pueden darlo de palabra. Bendito Dios, aquellos, ¿verdad?, que siempre hablan del Señor, que siempre comunican la buena nueva del Señor. Me comentaban pues, ¿verdad?, al inicio, hay algunos hermanos que han ido en misiones. Qué bueno, hermano y hermana, que hayan hermanos que van a otro lugar a misionar, a llevar, pero hay una misión a la cual todos estamos llamados, podamos o no podamos hablar, expresarnos, y es el testimonio de nuestra vida. Hermanos y hermanas, es el testimonio de nuestra vida. Y hay un lugar donde debemos comenzar a misionar, que es nuestra propia familia, que es nuestro propio lugar, ahí donde vivimos, ahí donde trabajamos, ahí donde estudiamos. Ahí también debemos proclamar la grandeza del Señor y no avergonzarnos de ser cristianos católicos. Queridos hermanos y hermanas, hay muchos que lamentablemente, ¿verdad?, les da vergüenza, les da pena decir que son cristianos católicos. El ejemplo, el testimonio de vida, nuestras palabras, nuestras acciones son la mejor proclamación de que Cristo está en nuestro corazón. Y a esa misión estamos llamados todos. Y a esa misión está llamado usted, aunque no sepa leer ni escribir, porque para dar testimonio de Jesús no hace falta saber leer y escribir. Hermanos y hermanas, esa es la primera enseñanza que nos deja María. Proclama. María no se queda con la boca cerrada. María no se queda callada. Y nosotros no nos podemos quedar callados, hermanos y hermanas. Dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium que el bien tiende a comunicarse. Cuando uno está experimentando algo bonito, uno no se queda callado. Si alguien se sacara la lotería, inmediatamente agarra el teléfono, me saqué la lotería, miren cuánta alegría. Pero hermanos y hermanas,
Tenemos a Cristo, pero no lo anunciamos de la misma manera. El bien tiende a comunicarse. El que tiene a Cristo tiende a comunicarlo. De verdad nosotros damos testimonio. De verdad nosotros proclamamos, no a nosotros por caridad, sino la grandeza del Señor. La grandeza del Señor. La misericordia y el amor que Él ha tenido con nosotros, hermanos y hermanas. Aquellos, ¿verdad?, donde el Señor ha roto cadenas de pecado. Aquellos que vivían en el pecado, aquellos que vivían en el adulterio, en la fornicación, aquellos encadenados a los vicios, al licor, al cigarro, a la cocaína, a la marihuana, aquellos hermanos y hermanas que han roto cadenas, ¿verdad que el Señor les ha roto cadenas? No pueden quedarse callados. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros, cristianos católicos, dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida? Me recuerdo que hace algunos años íbamos todos los meses a una asamblea como esta. Y después de la predicación se decía, a ver, ¿quién quiere dar testimonio que se suba aquí, que hable? Nadie, hermano. La misma viejita pasaba todos los meses. La misma viejita, pues aquí vengo a dar testimonio. Hermanos y hermanas, ¿verdad que nos cuesta hablar de Cristo? ¿Verdad que nos cuesta dar testimonio de lo que antes éramos y que hoy, para la gloria de Dios, somos diferentes? Nos cuesta, hermanos y hermanas, nos cuesta, y no debemos quedarnos callados, porque si nosotros callamos, dice la palabra, van a hablar, ¿quiénes? Van a hablar las piedras. Van a hablar las piedras. No podemos ser cristianos anónimos. No podemos ser cristianos escondidos. No, hermanos y hermanas, debemos ser hijos de la luz. Dice la palabra que la luz se enciende para colocarla en un lugar alto, y el día en que nosotros, cristianos católicos de verdad, salgamos de nuestros templos todos, y todos somos todos, a proclamar la grandeza del Señor, entonces, verdad, el Señor será conocido por muchas personas. Primer testimonio, primera virtud que encontramos en María es que María proclama. ¿Y qué es lo que proclama? La grandeza del Señor. Versículo 47. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. El segundo elemento que encontramos, hermanos y hermanas, en esta evangelización de María es la alegría. A ver, dígalo conmigo, y mi espíritu se alegra, dice la Santísima Virgen María. Primero, María proclama, María anuncia. Me recuerdo que cuando era pequeño, tenía como unos, quiero ver, nací en el 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Tenía como unos 6, 7 años. Y entonces llegaron unos misioneros a mi parroquia. Venían de Europa. Eran unos sacerdotes altos y tenían unas grandes barbas. Así, ¿verdad? Bien barbudos. Y tenían una mirada que uno se agachaba cuando los veía. ¿Ah? Y me recuerdo que un día dijeron, bueno, mañana les vamos a pasar una película a los niños. Hermano, yo no conocía los cines, nunca había ido a un cine, nunca había visto una película, ni teníamos televisor en mi casa. Dice, wow, mañana vamos a ver una película. Y entonces llegué temprano para ver la película, y entonces llegaron los sacerdotes con las grandes barbas, y nos dijeron, les vamos a pasar una película. ¿Y sabe de qué trataba la película? Del infierno. Y mire, y se veían unos dragones, y se veían unos diablos. Por Dios que una semana me porté bien después de esa película, hermanos y hermanas. Pero esa era la forma, meterle miedo a la gente. Esa era la manera, intimidar con el infierno, y decían, o te confiesas o te condenan. Hermanos y hermanas, era una forma que en su época dio buenos resultados, pero ahora necesitamos evangelizar como lo hizo María. Necesitamos una verdadera y una auténtica alegría,
porque el mundo está lleno de tristeza, porque el mundo está lleno de dolor, porque el mundo está lleno de violencia, porque el mundo está lleno de maldad, y nosotros como cristianos debemos poner ahí la luz, debemos poner el toque de la alegría. María dice, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y acababa de llegar desde Nazaret. ¿Ah? Y el único medio de transporte que tenía era un burro. A veces en el burro y a veces caminando. Hermanos y hermanas, iba cansada, iba agotada, iba con sed, pero María no llega a quejarse. Ay, verdad, ni modo, aquí vengo cansada, tenés agua, quiero comer, quiero beber. No, María llega alegre a pesar del cansancio del desierto, hermanos y hermanas. La evangelización también debe ser y debe estar en medio de esta alegría, del gozo, como dice el Papa Francisco, el gozo de la evangelización. El gozo, hermanos y hermanas, es lo que el mundo de verdad está esperando. Me decía un señor, ay, padre Viera, fíjese que todos los días que voy a mi trabajo me regaña mi jefe. Cuando llego a la casa me regaña mi mujer. Y cuando llego a misa me regaña el cura. Yo ya no hay lo que hacer. Hermanos y hermanas, esto es precisamente lo que nosotros debemos dar. Y bendito Dios, porque hoy también en nuestras comunidades se está despertando el deseo por la música. La música es un medio, no es un fin. La música es un instrumento para poder despertar en la gente esa alegría que conlleva, verdad, el tener a Cristo en nuestro corazón. Porque no se trata de hacer ruido, porque no se trata de venir aquí como los tigres del norte a cantar. No se trata de eso, hermanos y hermanas, se trata de transmitir una experiencia de Dios, de decirle a la gente que cuando se tiene a Cristo en el corazón hay alegría, hay gozo, hay canto, hay alabanza, y esto no es nuevo, lea en el Antiguo Testamento. El rey David tenía una orquesta de 5,000 miembros. 5,000 miembros, tenía su propia orquesta, tenía los vientos, tenía las cuerdas, ¿verdad? Y tenía los instrumentos también de percusión. Hermanos y hermanas, la alegría que la gente de verdad debe ver en nosotros. Los que estamos en la iglesia. Pero a veces llega gente a nuestra iglesia y nosotros pareciera que ni siquiera nos damos cuenta, nos saludamos. No le decimos, pasen adelante. Hermanos y hermanas, si esto fuera un gato o una ardilla, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿No? Un gato, ¿verdad? Es que estos gatos son católicos, a veces vienen también a las cosas de Dios. ¿Qué? Hermanos, es la alegría y es el gozo de tener a Jesús, a pesar del cansancio, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Debemos decirle a este mundo que en Cristo encontramos la verdadera alegría. Y así llega María, llega alegre donde Isabel. Llega alegre, dice la palabra de Dios, se alegra mi espíritu. ¿Y por qué se alegra María? Porque tiene a Dios el Salvador, el que ha experimentado salvación, el que, verdad, ha permitido que el Señor le rompa las cadenas y las ataduras, el que ha sido purificado por la sangre de Cristo. Es alguien que debe estar alegre, hermanos y hermanas. Lo decía el mismo apóstol San Pablo, estén alegres, se lo repito, alégrense en el Señor. Esa es la mejor alegría. El pecado da tristeza. Cuando San Juan Bosco veía a sus muchachos así cabizbajos, les preguntaba, ¿qué tenés? ¿O estás enfermo o estás en pecado? Aquellos que están así cabizbajos, aquellos que están así agachados, o están enfermos o están en pecado, hermanos y hermanas. O están enfermos o están en pecado, porque lo único que nos quita la alegría es el pecado, la enfermedad. Cuando Jesús llega a la tarde de la resurrección, dice la palabra que los discípulos se alegraron de ver a Jesús. Se alegraron, hermanos y hermanas. Esta es la ilusión que nosotros debemos ponerle a la evangelización. Una iglesia ungida, una iglesia alegre, una iglesia, verdad, donde hay gozo de verdad, que da gusto entrar, que da gusto participar. Tercero,
versículo 48, dice la palabra, porque se fijó en la humildad de su esclava. Porque se fijó en la tercera característica o virtud es la humildad. Primero dijimos María proclama, segundo dijimos con alegría y tercero lo hace con humildad. Mire, hermano y hermana, yo no sé si usted sabía, pero en la época de Jesús, Nazaret era un lugar que ni siquiera aparecía en los mapas. Como mi país, El Salvador, es chiquitito, 21,000 kilómetros cuadrados. Imagínense qué chiquititos somos. Estudiando en el mapa mundi con los alumnos buscábamos El Salvador y no lo encontrábamos. ¿Sabe por qué? Porque una mosca se había parado allá en El Salvador. Qué chiquitito es que una mosca lo estaba ocultando. En la época de Jesús, igual, hermanos y hermanas, Nazaret era un lugar chiquitito, no aparecía en los mapas. Y en el templo en Jerusalén, en la capital, había un grupo de muchachitas, de niñas, que se estaban preparando para ver si cuando el Mesías llegara, Dios elegía a una de ellas. En el templo de Jerusalén había muchas doncellas, muchas vírgenes, ahí estaban esperando, tal vez cuando venga el Mesías me elige a mí, ahí estaban las niñas, y Dios no puso su mirada en la capital, en el templo, en aquellas jovencitas, el Señor puso su mirada en Nazaret, en aquella niña campesina, virgen que se llamaba María. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre elige lo pequeño, hermanos y hermanas. Dios elige lo insignificante. Dios elige lo insignificante. ¿Para qué? Para que así la gloria se la demos al Señor. Hermanos y hermanas, la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad de la verdad, decía Santa Teresa, pero la humildad tiene su raíz en el prefijo humus, y humus significa tierra. Eso significa humus, tierra, y humildad nos recuerda que nosotros venimos de la tierra y a la tierra vamos a volver. El humilde es aquel que reconoce su origen. El humilde es aquel que reconoce que necesita de Dios, y no nos confundamos. A veces que creemos que humilde es el que no tiene zapatos, y ese se llama descalzo, no se llama humilde. A veces creemos que humilde es el que anda agachado. No, hermanos y hermanas, la humildad no es una postura, la humildad no es un vestido, la humildad no es un peinado, la humildad no es porque vivamos en una casita, verdad, así muy sencilla, no. La humildad es reconocer que necesitamos de Dios, y María reconoce que la grandeza es de Dios, y María reconoce que es Dios quien la ha elegido. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo lleno de tanta soberbia, y perdónenme aquí, verdad, si han venido profesionales, si hay aquí algún médico, levante la mano. ¿Hay algún ingeniero? Levante la mano. ¿Hay aquí algún licenciado en Derecho? Levante la mano. Hermanos y hermanas, ¿y dónde están? A veces creímos que la fe es solamente para aquellos que no hemos estudiado. Qué equivocados están. Hay momentos en la vida, hermanos y hermanas, en que los títulos no nos sirven de nada. Y el día que nos muramos, aunque te metan tu título de médico, ingeniero y abogado, es por gusto, aunque te lo metan en el cajón. Es por gusto, hermanos y hermanas, que te metan ahí las cartas de venta de tus animales, que te metan las escrituras de tus grandes casas, que te metan ahí las tarjetas de circulación de todos los vehículos que tienes. Eso es por gusto, porque de este mundo no nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar nada, hermanos y hermanas. Necesitamos buscar al Señor.
Necesitamos del Señor. Ese es el humilde, el que reconoce que necesita de Cristo, no el que confía en sus pistolas, no el que confía en sus guarúas, no el que confía en sus apartamentos, en sus casas, en sus fincas. No, hermanos y hermanas, esos se llaman soberbios. Esos se llaman soberbios. Dice la palabra que María le da gracias a Dios, ¿verdad? Porque se fijó en la humildad. Dios ve lo humilde, hermanos y hermanas. Dios ve lo sencillo. Y yo de verdad admiro a aquellas personas que a veces sin tener ningún estudio, pero tienen la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios no le enseñan en ninguna universidad y no se consigue con ningún dinero. La sabiduría de Dios es un regalo y la descubre aquel que la busca. Porque la sabiduría de Dios es el reconocer que Dios me tiene en este mundo con un propósito. Que Dios me creó con un propósito que yo debo cumplir. Queridos hermanos y hermanas, la tercera enseñanza que encontramos de este cántico es: se fijó en su humilde esclava. Hermanos y hermanas, somos humildes nosotros. ¿Cumplimos la voluntad de Dios o hacemos nuestro capricho? ¿Hacemos nuestra voluntad o hacemos la voluntad de Dios? María es humilde porque hace la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios va a ser feliz. Puede hacer que no llegue a tener dinero. Puede hacer que solo tenga, no sé si se me entiende lo que voy a decir, solamente ni petate donde caer muerto. Puede hacer, hermanos y hermanas, pero tenemos la sabiduría de Dios. Ese es el humilde como María. Hizo la voluntad de Dios, no su orgullo, no su autosuficiencia. Hermanos y hermanas, y podríamos seguir poco a poco, ¿verdad?, adentrándonos en este cántico, pero me quedo solamente en estos tres elementos que considero importantes. María proclama la grandeza del Señor. María se alegra en Dios el Salvador. Y María reconoce, ¿verdad?, reconoce que Dios se fijó en su humildad. Hermanos y hermanas, esta noche pues también el Señor nos ayude a nosotros a ser proclamadores con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra manera de actuar. No tengamos miedo de ser cristianos. A veces nos da miedo, ¿verdad?, que la gente se dé cuenta que somos cristianos. Yo no sé si usted se ha fijado cuando llega un cristiano católico a comer al pollo campero. ¿No se ha fijado? Cuando un católico llega así de repente, miren, se sienta y comienza a ver que nadie le esté mirando. Y de repente le hace algo así y ya estuvo. Ese es católico. Se avergüenza de ser católico. Se avergüenza de orar antes de recibir, de comer, de alimentarse. Hermanos y hermanos, es triste. Y si usted ve a alguien en la calle con una Biblia, ese no es católico seguramente. Nos avergonzamos y a veces hasta de llevar un distintivo. Nos avergonzamos, hermanos. Nos avergonzamos. Nos avergonzamos de que la gente se dé cuenta que somos cristianos o somos sacerdotes. Queridos hermanos y hermanas, no nos avergoncemos. Al contrario, sintámonos orgullosos porque cada vez quedamos menos verdaderos cristianos católicos. Sintámonos orgullosos. Sintámonos orgullosos. Y segundo, con alegría de verdad, con ilusión, con entusiasmo, que den ganas a muchos de venir a la iglesia, de entrar en la verdad y de conocer a Jesús. Y en tercer lugar, el Señor, bendito sea, nos dé sobre todo la humildad. La humildad, hermanos. Dios no se fija en el soberbio, porque el soberbio tiene otras cosas que hacer. Esta noche, si estamos aquí, no es para divertirnos, no es para entretener, hermanos y hermanas. Yo insisto, nosotros no damos conciertos, nosotros ministramos. Nosotros ministramos.